Buenas noches, mi nombre es Gabriela y hoy les hablaré del matrimonio de la antigua Roma. Se dice que la ciencia de la historia es la disciplina que estudia los fenómenos del pasado, que han tenido verdadera importancia y trascendencia en la sociedad. En estas diapositivas conoceremos un poco de la historia romana, sobre todo del matrimonio romano. Tal vez has escuchado hablar sobre el matrimonio, pero ¿has escuchado la palabra manus? Pues bien, en estas diapositivas conoceremos estos puntos importantes del matrimonio romano. Por ejemplo, los elementos que eran para las esposas, de qué manera se divorciaban, otras características del matrimonio y sobre todo esta palabra que te dije al principio. ¿Qué es manus? Al descubrir dichas interrogantes, entenderemos más sobre los pensamientos romanos. El matrimonio en la antigua Roma era un derecho civil en el que dos personas se unían para procrear. Dos de los elementos importantes que se daba para el matrimonio eh, era que tenían una convivencia hombre y mujer, pero el más importante para esto era para la mujer, ya que ganaba estatus entre la sociedad, que el hombre, pues al casarse, le daba. A esto, de hecho, tiene una palabra importante, effectus maritalis, que es exactamente cuando el hombre le daba el estatus a la mujer por el matrimonio. Otro punto importante que hay que mencionar es la cuestión de las esposas. ¿Por qué? Porque aquí tú con tu pareja puedes tomar la decisión de casarte o en su caso eran los papás que hablaban para, pues vamos a ponerlo así, un matrimonio arreglado. Sin embargo, aquí en Yucatán lo que mayormente se presta es la petición de manos, que en eso es cuando nosotros, pues el hombre es el que lleva la, pongámoslo así, ofrenda, pan, cerveza, gallinas. Pues aquí en Roma no se daba todo eso, sino que se daba oro. Era como un acuerdo para garantizar el matrimonio. En caso de que no se llegara a realizar el matrimonio, el motivo por el cual se perdía el oro era que si la esposa ya no se quiere, si la novia ya no se quiere casar, se le regresa el oro al novio. Pero si el novio comete alguna equivocación y ya la novia ya no quiere casarse, a la novia se le queda todo el oro. Era como un acuerdo para que el matrimonio se realizara. En este apartado veremos la disolución del matrimonio, pero en la época de Justiniano, ya que Justiniano tenía 4 puntos importantes por los cuales una persona se podía divorciar. La palabra de terror entre los matrimonios, el divorcio. Bueno, pues para Justiniano teníamos 4 puntos importantes por los cuales nos teníamos el derecho del divorcio. El primer punto era por el mutuo acuerdo. En este punto los dos, tanto el esposo como la esposa, podían decidir el divorcio. Sin embargo, uno de los puntos importantes que decía Justiniano es que no podían contraer matrimonio en un determinado tiempo. Eso es importante porque en nuestra actualidad, pues ahorita nos divorciamos en 3 meses y nos volvemos a casar al día siguiente, ¿no? Si ya tienen los papeles y los documentos. En esta época de Roma no, tenían que esperar un cierto tiempo para que pudieran volver a contraer matrimonios y mayormente se les daba más dificultad a las mujeres, ya que pues como ya son divorciadas, tienen pues otro rango, ahora ya no del matrimonio o de la parte que le dejaba a su marido, sino de que ya son vistas de otra manera. El segundo motivo por el cual se podían divorciar era por culpa de alguno de los cónyuges. Ey, eso hay que escucharlo muy bien, porque tanto la mujer como el hombre tenían culpa, digámoslo así.
la culpa de la mujer era que pudiera salir sola, pero sin el permiso del esposo. Eso estaba mal visto. Entonces el esposo podía decir que la esposa hizo adulterio por el simple hecho de ver platicando a la esposa con una persona que no le dio el permiso. Sin embargo, la mujer también podía disolver el matrimonio por el hecho de que el hombre intentara prostituirla o pudieran abusar hasta cierto punto de ella. Fíjense, en la época romana, estamos hablando de hace palabras antes de Cristo. Entonces estamos diciendo que ya ellos pensaban de esa manera para las mujeres. Hasta cierto punto no tenían todos los derechos, pero tampoco estaban olvidadas ante la ley. El tercer motivo era el divorcio por declaración unilateral. ¿Esto qué quiere decir? Que uno de los cónyuges, mayormente eran los hombres, que alguno de los cónyuges tuviera algún asunto legal. Entonces en ese momento se pudiera llegar al divorcio en el matrimonio. El último punto acá era el divorcio bonagracia. ¿Eso qué quiere decir? Que alguno de los cónyuges estuviera en cautiverio o por castidad. En este caso, las mujeres podían ser ordenadas por una religión y ya no podían pues tener relaciones con sus esposos, y por eso se anulaba el divorcio. Otras uniones de carácter matrimonial era el concubinato, contubernio y el matrimonio sine connudio. Otras uniones, ¿a qué se refiere esto? El concubinato, que ahora conocemos como unión libre. Una de las partes importantes de estar en unión libre en la antigua Roma era que la persona no se podía casar. A pesar de estar en unión libre, la persona también tenía derecho a que no se pudiesen casar. Sin embargo, otra de las palabras era el concubernio. ¿Qué es eso? Era el matrimonio a lo mejor entre un esclavo y una persona libre, o los esclavos entre sí. El hijo que nacía de este matrimonio mayormente tenía la condición de la madre. Si la madre era una persona libre, el hijo nacía libre, pero si la madre era una esclava, el hijo nacía como esclavo. La última carácter del matrimonio era el sineconudio. ¿Qué significa esto? Era una unión entre peregrinos, pues aquí no eran personas solamente esclavos, sino que eran personas que vagaban por esos alrededores y se casaban. Desde el principio de esas diapositivas les preguntaba qué significa manos. Pues bueno, manos es la autoridad que se tiene sobre una mujer casada ejercida por el marido. Sin embargo, vamos a poder también darnos cuenta de en qué momento la mujer puede dejar o pedir el permiso para que la manos se termine. El uso, la confarreutiu y el coeptiu, que en este momento les vamos a explicar uno por uno. Para que la esposa quite de ella la manus, se podían utilizar 3 puntos. El usus. ¿Qué es el usus? Que el esposo tenía que vivir durante un año completo, ininterrumpido, en matrimonio. Allá sí él sí podía utilizar la palabra manus. Pero para que la mujer termine con este, este ejercimiento de poder, la esposa podía vivir con los papás 3 días, y en ese instante el marido ya no tenía autoridad sobre la esposa. También se usaba la palabra la conferratio. Era llevado únicamente por los patricios. Era una ceremonia de carácter religioso. Este,
además del matrimonio. O sea, por eso se menciona que solamente los patricios lo podían hacer, porque pues era un costo ya el matrimonio y aparte tener que realizar esta confarratius, entonces era el motivo por el cual solo los patricios lo podían realizar. Y la última manera de quitarnos las manos era la coeptio, que era la venta hecha por el pater familia al futuro marido. Espero este video te haya servido para resolver algunas dudas sobre el matrimonio romano. Por tu atención, muchísimas gracias.